Bienvenidos a Mente Abierta. El libro Brill de Coming Race. En él se habla de un pueblo superior que tenía autómatas. Eran muy altos, mucho más que nosotros. Tenían armas de plasma, naves aéreas, energía libre. Este libro del siglo XIX. Por lo tanto, la sociedad Brill era una sociedad pseudocientífica, esotérica, surgida durante el periodo del Tercer Reich. Gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la propia existencia de dicha sociedad. Brill era una sustancia nombrada en esta novela de ciencia ficción de 1871 de Edward Bulwer Lytton. Varios lectores teosofistas creyeron que era un relato verídico sobre la existencia de unas razas superiores que habitan en las profundidades de la Tierra, que utilizaban una energía llamada Brill, lo cual los colocaba millones de años como más avanzados. En la década de 1960 comenzaron a surgir teorías conspirativas sobre la sociedad Brill. Fue defendida por primera vez en 1960 por Jacques Bergier y Louis Pauwels en su libro El retorno de los brujos, publicado en 1960. Afirmaban que la sociedad Brill era una comunidad secreta de ocultistas que surgió en Berlín antes del ascenso de los nacionalistas de la sociedad Brill de Berlín. Era de hecho una especie de círculo interno de la sociedad del Thule. También afirmaban que se concentraban en estrecho contacto con la sociedad inglesa conocida como Orden Hermética del Amanecer Dorado. La información sobre la sociedad Brill ocupa una 10ª parte del libro, mientras que el resto detalla otras especulaciones esotéricas, pero los autores no aclaran si los hechos que relatan son verídicos o ficticios. Por lo tanto, los Brill ya eran una sociedad que eran gigantes, no tenían el tamaño de un humano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hitler era la sociedad Thule? Dicen que actualmente hay una base en la Antártida, junto a otra estación, y esa zona se llama Thule. La operación Salto de Altura entra en detalles sobre eso. El libro favorito de Hitler era ese libro. Hitler probablemente se convirtió en un recipiente para el parásito de la cueva que vive en el ácido y se ha encontrado en el sistema de cuevas subterráneas profundas que son de naturaleza parasitaria, similar a los gusanos zombies. A continuación, un pequeño conjunto de fotos de la biblioteca francesa, el libro de Tartaria, entre comillas. Imágenes en blanco y negro, donde se muestran una convivencia, humanos, gigantes, todo tipo de seres. Se muestra la anatomía de diferentes animales que fueron encontrados en un mapa antiguo siendo considerados extintos. Por ejemplo, la imagen del principio dice frontispicio Hermantin Harangant con los megapatagones. Luego tenemos a los hombres Hons, H-O-N-S. Enseguida tenemos a los hombres Castor. Todos ellos están siendo presenciados por estos hombres con esta especie de alas y un tipo de paraguas en su cabeza. Luego tenemos ese tipo de hombre, burro hombre, catalogado. Al principio creí que era un tipo de cinocéfalo, incluso de fauno. Los hombres oso, los hombres rana, los hombres toro, los hombres pájaro, los hombres cerdo, no sé realmente qué es esta palabra, image drifts,
que terminamos de adornar. Image Drifts. Hombres mono. Los jinetes. Los hombres cabra. Aquí dice matrimonio de hijo de Victorine con Image Drifts. ¿Será la misma mujer de la imagen anterior? Image Drifts. Victorine. Los hombres Moutona. ¿Será algo así como un carnero? Los hombres Dogmen. Los hombres perro. La sesión con un amateur. Los hombres serpiente. Los hombres elefante. Este personaje es Victorine tomando su vuelo. El mismo personaje que se estaba casando con la giganta. Finalmente, los hombres de la noche. Se dan cuenta que muchos de los redescubrimientos de sitios arqueológicos como pirámides fueron realizados aproximadamente en el 1900 en adelante o poco antes. Es decir, son muchos los redescubrimientos en estas fechas. Si conoces algún otro, dímelo para echarle un ojo. Hoy quiero hablarles sobre una pirámide muy poco conocida y que estaba ubicada en un sitio muy conocido por todos nosotros. Alessandro Barsanti encontró los restos de esta pirámide en 1900 y comenzó a excavar en 1904. Repito, la mayoría de la gente no sabe que cerca de este trío de pirámides, en Giza, hay otras dos pirámides de las cuales solo quedan los cimientos. ¿Por qué? Se habla de una destrucción premeditada para evitar futuros descubrimientos, investigaciones o preguntas incómodas. Se dice que ni la ciencia, ni los egiptólogos, ni los gobiernos han querido saber nada sobre este sitio arqueológico. Lo cubrieron todo. A pesar de que fue excavado, fue nuevamente cubierto. Creo que el motivo era esconder todo lo difícil de explicar. Por ejemplo, encontraron una misteriosa bañera, entre comillas, elíptica, súper pulida, como un espejo. Barsanti lo llamó tina. Señala que alguna vez había contenido un líquido, según las señales que encontró dentro, cuando abrió el recipiente sellado. Esta es la descripción de Barsanti. Mientras esta búsqueda continuaba en el lado norte, casi en el centro del lado oeste, el 12 de marzo, descubrí un objeto con una forma completamente nueva. Es una gran tina ovalada, hecha de granito rosa, pulido como un espejo, y con una profundidad de 1,5 metros. Está tallada en uno de los bloques de pavimento que ocupa el foso, y los arquitectos egipcios tomaron sus medidas cuidadosamente para protegerlo. Había extendido una capa de cal en la tapa y sobre la cal una espesa capa de arcilla bien esparcida, que evitaba por completo el contacto con los bloques de caliza apilados sobre ella. Además, estos se habían colocado regularmente en la arcilla, de lado a lado, para encerrar la preciosa forma con una especie de protección aislante. La tapa estaba clavada en la bañera con yeso, y fue con verdadera emoción que me puse en posición de recogerlo. Todas las precauciones tomadas me hicieron esperar que el contenido fuera más preciado, pero una vez más me engañé. Cuando apareció el interior del tanque, lo encontré completamente vacío. Solo noté que las paredes laterales estaban revestidas con una banda negra. Es probable que sea el depósito muy ligero de algún líquido encerrado en la tina, como ofrenda
o libación y que se hubiera evaporado con los años. Se ha planteado la hipótesis de que este tanque era un sarcófago sin usar, pero no lo creo. El cuidado con el que se protegió demuestra que contenía algo, y el depósito negruzco indica la naturaleza de este contenido. No sabemos para qué se usó, o por qué tuvo que construirse de esta manera. Es una forma muy inusual, pero parece haber sido extremadamente importante para los constructores originales, debido al extremo cuidado que pusieron en sellar esta tina herméticamente y protegerla con piedras grandes. Así cerraron el área en los 60 del siglo XX. Todo el sitio volado con explosivos controlados. Luego lo convirtieron en una zona militar. Lo enterraron todo de nuevo bajo toneladas de piedra y arena. En esta imagen se puede apreciar este complejo militar. ¿Qué fue esta pirámide o lo que encontraron? Fue una construcción demasiado impresionante y difícil de explicar dentro del histórico Egipto y la concepción clásica a la que estamos utilizados. Lo sencillo es no dejar ningún rastro de todo lo que pueda sembrar dudas. Díganme ustedes, en algunos atlas de las banderas de las naciones, por ahí de 1850 aproximadamente, cuando desaparece una bandera de una nación llamada Tartaria, cabe recalcar que estaba diferenciada de Rusia y otra bandera llamada Tartaria China, así como otra dedicada para China. Muchos creen que es un grifo el que representan en la bandera, igual tiene forma de un dragón, o incluso podría ser esa criatura mítica llamada basilisco. Como sabemos, los chinos están muy relacionados con el dragón. ¿Qué es para ellos el dragón? ¿Qué significa? Pienso yo que la respuesta puede estar entre quienes practican el Feng Shui. Según ellos, la forma de las montañas o el paisaje en general se describe sobre la base de los llamados guardianes celestiales: el dragón, el tigre, la tortuga, el fénix y la serpiente. Estos nombres se derivan de antiguas constelaciones que dividían el cielo en 5 sectores, como lo representa muy bien el Lo Shu o mapa del río Lo, que se cuenta, según la leyenda, apareció en el lomo de un caballo mitológico con cabeza de dragón, algo que me suena muy similar a un grifo, de ahí el adjetivo de celestiales. Estos 5 guardianes se disponen en una forma de cruz. La tortuga es la de atrás, el fénix es el de adelante, el dragón está a la izquierda y el tigre está a la derecha. La serpiente quedaría en el centro, por lo tanto es el más importante porque representa a quien se dirige este estudio. Es decir, la serpiente es aún más importante entre estos 5 celestiales: dragón, tigre, tortuga, fénix, serpiente. Lo que me recuerda que en América la serpiente es también muy importante, Quetzalcóatl. Igualmente se piensa que el dragón y serpiente no son muy diferentes. Continuando con lo que se piensa en el Feng Shui, la localización ideal es aquella que tenga una tortuga ubicada en el lado del que provienen los vientos más intensos y el agua en el lado opuesto, que es representada por el fénix, ya que el viento, que es el Feng, dispersa el Qi, mientras que el agua, que es el Shui, lo acumula. Ahí tenemos Feng Shui. Además, el geomante debe encontrar al dragón, una figura mítica relacionada con el movimiento del agua y el viento, que
que representa al espíritu del emplazamiento. Por lo tanto, la niebla matinal, por ejemplo, representa el aliento de este dragón. Allí donde tarda más en dispersarse es donde se dan las condiciones para la acumulación del chi. El estudio se completa hallando las líneas llamadas venas del dragón y ciertos puntos especiales sobre estas venas llamados el nido del dragón. Por otro lado, el Feng Shui considera cuidadosamente las orientaciones, ya que cada punto cardinal emana una energía determinada. La interpretación de estas energías se basa primariamente en el símbolo llamado Bagua o los 8 trigramas. No es de extrañar, por tanto, que en otros sistemas gnósticos dualistas, como por ejemplo los setianos y los somitas del siglo II, la serpiente es el símbolo del conocimiento, que incluso también me recuerda a los cátaros. Actuará por el contrario dotando al hombre de razón y por tanto de la capacidad de descubrir su verdadera dignidad. Por ahí me comentaron que el Feng Shui fue supuestamente inventado en la década de 1930 por un tipo de Suecia, pero yo la verdad no estoy totalmente seguro de los hechos. ¿Qué saben ustedes? Supuestamente era un vendedor de aceite de serpiente. Por ahí me dieron otra definición interesante acerca de Tartaria, que originalmente era de los arios, por eso Tartaria, que según eran rubios, pues resulta que los rubios estaban relacionados al dragón, donde anteriormente estaban los celtas y estos países alrededor. Por ahí tenemos a Portugal, que tiene escudos con antiguos dragones. El dragón es el escudo parlante de Aragón, o sea, dragón. Aragón está en lo que sería Iberia. Hay un lugar bastante interesante en Kazajistán. El lugar se llama Mangistau. Este extraño lugar parece haber sido asolado por una antigua guerra nuclear. Un desierto con restos de grandes estructuras fundidas, petrificadas, gigantescas bolas de piedra, algunas de hasta 4 metros de diámetro, petroglifos gigantes. Echemos un vistazo. Así que aquí tienen Kazajistán y esta es la propiamente Mangistau. La antigua Zagatai o la Tartaria independiente. Este es el tipo de estructuras que podemos ver por la zona. Este es bastante peculiar. Una forma muy piramidal. También, como dije, hay algunas esferas regadas por la zona. Me han dicho que muchas de estas esferas que se encuentran en todo el mundo
que podrían ser algún tipo de fruto seco, petrificado más bien, y aquí realmente lo parece.